Creo que la situación del 4 contra 3 ha sido definitiva, es la que un poco ha marcado el partido. Creo que lo hemos tenido bastante controlado. En la primera parte no han tenido apenas ocasiones. Los goles que han metido han sido en 2 pérdidas nuestras. Y creo que estábamos planteando bien, los jugadores han entregado bien. La segunda parte creo que la teníamos bastante controlada, no estábamos sufriendo ningún riesgo en ataque posicional de ellos. Pero el 4 contra 3 ahí sí que su gol ha decidido un poquito el partido. Hemos intentado ir y al final, bueno, pues hemos tenido alguna ocasión, pero también hay que tener en cuenta con quién jugábamos. Jugábamos contra un equipo que es candidato al ascenso en su campo, un equipo que lleva desde 2 meses y medio entrenando. Bueno, pues al final ellos en los últimos minutos han llegado quizás un poquito más fresco que nosotros. Lo único que puedes pedir a los jugadores es que se entreguen hasta el final y eso lo hemos dado. O sea, el esfuerzo lo han dado hasta el final, no ha podido ser. Trabajar, mejorar lo que hemos hecho mal y mirar para el próximo partido. Ha sido definitiva, eso ha marcado un poquito el resultado, porque además el gol lo han metido en los últimos minutos ya, creo que el último ataque, el penúltimo. Pero bueno, es una situación también que hay que controlar. O sea, es parte del juego. Yo creo que el partido lo teníamos controlado y en ese juego de la superioridad posicional nos ha metido un gol. Sí, bueno, no, tampoco no esperábamos ni que estuviera más arriba ni más abajo. Nosotros, bueno, hemos hecho nuestro trabajo, creo que lo hemos planteado bien, hemos estado arriba, hemos presionado, hemos aguantado 40 minutos el ritmo que ellos nos han propuesto, que es complicado, porque tantos días de entrenamiento que tienen ellos, nosotros lo hemos conseguido aguantar, hemos aguantado hasta el final del partido físicamente bien, pero bueno, también hay que el mérito dárselo al rival, ha hecho un buen partido, se ha llevado los 3 puntos. Bueno, nuestro objetivo es obtener el mayor rendimiento colectivo posible y estamos en fase de formación todavía. Ahora mismo lo más que puedes pedir a los jugadores es buena disposición al trabajo y entrega en los partidos y eso lo estamos teniendo. Seguir trabajando es el camino y bueno, esperar el próximo partido. No es lo mismo que otra vez que hemos venido, está el campo lleno, pero la verdad que tenemos que sentirnos unos privilegiados el poder estar aquí, viajar, de ir de Madrid a Galicia, poder jugar un partido en segunda división. La verdad que con eso ya nos sentimos privilegiados. Si no puede haber público lo sentimos, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, hay mucha gente en peor situación que nosotros.